Que no se tiene que adaptar ella a la dermatología, sino la dermatología le tiene que ofrecer herramientas y soluciones a su situación. Muchos médicos piensan que como no es clínicamente grave, no es importante. O sea, que es que no están diciendo, no, quiero ganar el doble. No. Es que ni tan siquiera se habla de sueldos, se habla de que reconozcan las horas de guardia, por ejemplo, que las horas de guardia coticen. Uno nace con una piel por su genética y mantiene esa piel para siempre. Depende de qué tipo de marcas. Hay marcas que son difíciles de eliminar al 100%, pero sí, pero siempre se puede mejorar. ¿Cuándo debemos empezar a cuidarnos la piel? Vamos a mejorar, pero dame año y medio. Dame año y medio y un camino. Y dentro de año y medio te vas a ver mucho mejor, súper natural, porque la belleza saludable es natural. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Colabs. Hoy me veis especialmente contento porque tengo aquí a la doctora Cristina Guren. De primeras os voy a decir que es de Donosti. Esto es lo primero que hay que decir de cualquiera que es como los bilbaínos o los donostiarras. Se formó en la Universidad de Navarra, como yo, y es una de las mejores dermatólogas de España. Y bueno, también, ¿por qué no?, a nivel internacional. Se formó durante su residencia en el Hospital Princesa y luego continuaste, bueno, hiciste alguna rotación también en San Diego y finalmente te fuiste fuiste adjunta en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Bueno, al final nos va a explicar durante el episodio de hoy, no quiero desgranar demasiado, pero bueno, después de todas estas experiencias decidió fundar su propia clínica en este país, que es un reto pues excepcional. Y bueno, entre los premios que ha conseguido más que Cristiano Ronaldo. Dermatóloga mejor valorada de España en los Doctoral Awards 2017. Top 100 médicos de España según el español, tanto en el 18 como el 19. Top 25 dermatólogos nacionales, según el español, en 2021, y también el premio Woman Awards de Dos Pharma en 2022. Y uno de Forbes. Y uno de Forbes. También de las mujeres las 50 mujeres más relevantes en la estética, o algo así, Wow, pues qué del año maravilla. pasado. O sea Bueno, que... pues con una profesional de este calibre no os podéis perder el episodio de hoy. Ya sabéis que si queréis apoyarnos con este contenido divulgativo que creamos, pues solo tenéis que suscribiros al canal de YouTube, de Spotify y seguirnos en el podcast de Cobo. Empezamos. Bueno, Cristina, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí y colaborar en estos canales de divulgación que yo creo que son muy importantes y muy interesantes. Para nosotros es una suerte y yo creo que este episodio va a aportar mucho. Vamos a quitar algunos mitos y vamos a divulgar sobre cosas que tenemos que hacer sí o sí. Fenomenal. Lo que primero que me gustaría saber es, menuda trayectoria tan potente tienes. Cuéntanos si eras médico por vocación o querías ser médico por vocación. ¿Cómo fue tu viaje en el mundo de la medicina? A ver, realmente yo no era de las que muy pequeñita decía que quería ser médico, ni había ningún médico en la familia. No tenía referentes en ese sentido. Lo más cercano eran dos tías farmacéuticas. Entonces, pero bueno, yo sacaba muy buenas notas, era muy buena estudiante en el colegio y fue mi madre la que me dijo, oye, Cristina, pues ¿por qué no estudias medicina? Y es verdad que yo sí sentía que yo era muy feliz ayudando a otras personas, ¿no? En esa dinámica de ayuda. Y pensé que, bueno, pues a través de la medicina podía ser. Ya durante la carrera roté en la especialidad de dermatología y me encantó. Me gustó mucho la dinámica de la especialidad, bastante rápida, resolutiva, con una parte médica, quirúrgica. La parte estética en aquel momento no estaba nada explotada, pero y dije, uy, quiero hacer esto. Luego me di cuenta que era de las más difíciles de coger y dije, vaya hombre, he Efectivamente. elegido. Pero bueno, sabía que podía porque... Y saqué un muy buen número del MIR y ya me vine a Madrid a hacer la especialidad en el Hospital de la Princesa. La verdad que, bueno, estudiar medicina es un hito espectacular. Tienes que ser, pues, muy buen estudiante desde joven, desde muy pronto, si no ya estás fuera, y luego ser capaz de sacar la especialidad de dermatología. Creo que es como, vamos, la utopía dentro de los médicos. O sea que enhorabuena porque esos años no son nada fáciles. Sí, hombre, son años de esfuerzo y tú ves a otros amigos de tu edad avanzar y ya empezar a trabajar y empezar a ingresar dinero y tú todavía estás hincaos de codos y eso, pues bueno, es un esfuerzo que luego merece la pena. Yo siempre digo que, a ver, yo soy dermatóloga, me encanta, creo que para mí es una pasión, me encanta la dermatología y me encanta lo que hago en mi día a día y cómo a través de la dermatología puedo ayudar a mis pacientes y, bueno, pues cambiar vidas, mejorar vidas de alguna manera.
pero es verdad que yo podía haber sido otra cosa. O sea, yo siempre digo que si no hubiera hecho dermatología, podía haber hecho otra especialidad y podía no haber sido médico, podía haber sido otra cosa. Yo creo que siempre de cara a la ayuda, Servicio a los al demás. servicio, sí, Ujú. pero podía haber sido otra cosa. Entonces, bueno, hay veces que yo cuando digo, "Jo, pues mi sueño es este", y digo, bueno, amplía tu sueño, ¿no? No Mm. solo, a veces, pues, sobre todo cuando es muy difícil, pues está bien proponérselo e intentarlo, pero muchas veces, a veces acabas en algo colateral que también puede ser estupendo. Absolutamente, estoy Mm. totalmente de acuerdo. A mí la medicina no me dio tiempo a espabilar para entrar en medicina, pero siempre he buscado esa forma de darme a los demás o de ayudar a los demás. Y me encanta eso que has dicho porque, joder, al final tener claro que tienes una vocación de servicio dice mucho del fondo que tienes, ¿no? Mm. Eso es así como lo veo yo. Has estado en Estados Unidos formándote, también aquí en varios hospitales. ¿Qué es lo que más te ha aportado en tu formación? ¿Qué es lo que, no sé, alguna experiencia que te haya cambiado la forma de ver la medicina o de enfocar la profesión? A ver, yo para empezar, yo estoy muy especializada en acné y rosácea y estética facial en general, y yo he sufrido acné y rosácea. Entonces, son patologías que cuando yo empecé a focalizarme en ellas, la dermatología no les prestaba especial atención, a pesar de que son muy, muy frecuentes, ¿de acuerdo? Son las dos patologías más frecuentes dentro de la dermatología y probablemente del ser humano. Mm. Entonces, yo no me tenía que poner en la piel del paciente para entenderles, que ya había estado o ya estoy Esa en su empatía del piel, ¿no? médico, ¿no? Esa empatía que es importante, pues la llevo de serie. Y una de las cosas que, bueno, que siempre tengo muy presente es eso, es decir, es que yo ya, sí, hombre, nadie va a morir de una rosácea, pero el impacto que puede tener en la calidad de vida es mayúsculo, ¿eh? En muchos aspectos. Y quien no lo sufre, a veces le cuesta entenderlo. Entonces, comentarios, a veces hay comentarios por parte de médicos y por parte de Mm. no médicos que Sí. no son malintencionados, pero que pueden hundir en la miseria al paciente de, mm, que sufre estas patologías. Yo escribí un libro que se titula El acné y la rosácea, como nunca antes te lo habían Mm. explicado, y empiezo el libro con testimonios reales que yo cogí de redes sociales, que pedí a mi comunidad que me dieran, testimonios de comentarios que les hubieran hecho antes de haber conseguido controlar la patología. Y hay comentarios de dermatólogos, algunos, de decir, bueno, si lo tuvieras en el culo no te importaría tanto, no te... Hombre, claro, o sea, no es lo mismo tenerlo en la cara pero fíjate, y no creo de verdad que eso fuera un comentario hecho a propósito para herir o para... Pero es muy desafortunado. Pero Y ¿cómo hay, puedes hacer ese tipo de comentarios sí, como es muy profesional, ¿no? desafortunado. Y muchos comentarios de gente de, uy, pero qué roja estás. Bueno, pues no te preocupes. Entonces, a Ya. veces tenemos poco tacto bueno, pues en eso yo, por ejemplo, estoy muy sensibilizada, ¿no? Y intento generar una cercanía y, de hecho, en mi consulta no hay mesa entre la paciente y yo. eh, Yo eh, tengo, yo tengo médicos conocidos que lo contrario, no hay silla para que el paciente no se siente y te y cuente no, el y rollo. vaya rápido. No, pues en mí tiene una banqueta y Qué está bueno. sentada a mi lado y bueno, pues juntas compartimos y vamos a crear juntas una estrategia, ¿no?, de mejora de esa patología y de su calidad de vida, Sí. en consecuencia. O sea, en definitiva no te pones enfrente o por encima, sino que te pones Eso a su es, lado y eso es. definís juntos Mm. un plan de acción en el que la acompañas, ¿no? Porque no es solo... En el que cojo la responsabilidad, lógicamente, Exacto. yo hay veces que le tengo que decir, no, tranquila, o sea, de estos efectos secundarios o de esta, Mm. de si interacciona o no interacciona, me ocupo yo, que para eso me pagas, Mm. ¿no? Pero, y de eso me responsabilizo yo, le quiero quitar ese peso. Pero sí quiero que sea partícipe en las decisiones que vamos tomando, que se sienta cómoda, que entienda que la medicina y la dermatología, que no se tiene que adaptar ella a la dermatología, sino la dermatología le tiene que ofrecer herramientas y soluciones a su situación. Que una mujer está buscando embarazo, bueno, pues tendremos que ver de qué herramientas Claro. disponemos, que van a ser diferentes a que si no estuviera buscando embarazo o si no estuviera embarazada o no estuviera, para poder ayudarle, ¿eh? Entonces, sí tiene que entender que, lógicamente, hay ciertas herramientas que no vamos a poder utilizar, igual vamos más lentas, pero no está todo perdido. Cuando se le da esa esperanza a una persona, una esperanza real. No hay que No, generar por falsas supuesto. expectativas, lógicamente,
pues es muy bonito y cuando, bueno, pues se ve, luego hay casos muy complicados y muy complejos que tardan en mejorar y, bueno, pues hay que estar ahí aguantando, sosteniendo al paciente, ¿no? Ahora mismo estoy con un caso de acné muy severo que la paciente lo está pasando muy mal y yo con ella, yo sufro, Sí, pero bueno, pues intentando sostenerle hasta que consigamos esa mejoría. La verdad es que, bueno, luego entraremos en el caso de casos de acné rosácea, pero joder, al final el hecho de ponerte ahí con el paciente creo que diferencia mucho pues el resultado, ¿no? Al final eso también sentar prioridades, no es lo mismo, o sea, si tú quieres ser madre por encima de todo, pues es que va a haber Claro, algunos medicamentos que no vas a yo poder digo, tomar no porque puede ser que tu acné te retrase eso es. no, la prioridad es que tú quieres quedarte embarazada, vamos a ver incluso cómo mejoramos la patología aumentando las posibilidades de embarazo incluso, ¿no? Y luego para mí, sinceramente, es algo que no me cuesta, es decir, que a mí eh, me es muy fácil, Ujú. me es muy cómodo y me es muy gratificante establecer esa relación de compañía y de un poco de intimidad con la paciente. Digo la paciente porque la mayor parte son mujeres, pero los hombres son muy bienvenidos también Claro que sí. en mi consulta. Y, y es algo que no me cuesta, me es muy fácil y gratificante. Hemos pasado un poco rápido por tu trayectoria, hemos hablado de tus premios, pero si te pregunto de qué es lo que más orgullosa te sientes a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿dirías que es alguno de esos premios o hay algún caso que tengas Mm, ahí o Sin duda algún... alguna no son los premios. Al final los premios, bueno, pues muchas veces te eligen pues porque o sea, hay muy buenos dermatólogos que igual tienen menos exposición que yo y nunca le van a dar el premio, pero también se lo merecerían, ¿no? Es agradable recibir un premio, no vamos a decir que no y siempre lo agradezco vamos, con orgullo y con alegría. Claramente. Pero para mí lo más satisfactorio, sin duda alguna, es la gratitud del paciente. Es decir, cuando tú consigues sacar adelante a un paciente que lo está pasando mal o que, o que incluso no tiene un caso, un caso de acné o de rosácea tan severo, pero ella lo vive con angustia. Muchas veces la angustia no va ligada a la severidad, que es algo que... Eso eh, es una cosa que cuesta entender, eso es ¿no? una cosa que cuesta entender. Hay gente que con una rosácea, pues clínicamente leve, moderada, le afecta enormemente en su calidad de vida en todos los O en niveles. su Entonces, seguridad, cuando ¿no? consigues mejorar a esa paciente y te da las gracias de forma sincera y ves lo contenta que está, pues eso es lo más gratificante, sin duda alguna. Y son pacientes que tú llevas en tu corazón y conoces con nombres y apellidos y es muy agradable. Me ha gustado esta parte porque muchos médicos piensan que como no es clínicamente grave, no es importante, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de entender que para esa persona está suponiendo pues un problema de seguridad en sí mismo o un Mm, problema de que no, ya no me apetece salir con mis amigas o con mis amigos, no sé, entender un poco esa empatía que tú has mencionado de haberlo vivido, creo que ayuda mucho. mm. Em, Hay que estar loco para emprender en España, pero más aún en la situación en la que tú estabas, ¿no? Vamos a hablar un poco de que, bueno, ya teniendo un contrato indefinido, estando súper bien posicionada, decidiste pues jugártela y montar tu propia clínica, la clínica de Guren, que está aquí en Madrid, ¿no? Ujú. Y bueno, me gustaría que me contaras qué te pasaba por la cabeza, cuál era tu situación concretamente en ese momento. A ver, yo terminé la residencia en 2010 y Mm. efectivamente de 2010 a 2015 tengo tres hijos muy Vale. seguidos, desarrollo un poco esa parte de maternidad y con mi marido era el que estaba más en casa a cargo de los niños y yo trabajaba fuera y trabajaba mucho, tanto en un hospital como en varias clínicas de otros dermatólogos. La realidad es que durante esos años la estabilidad contractual, la estabilidad laboral en el hospital es muy mala, en el sentido de que tengo contratos temporales que se van encadenando. Con cada baja maternal me rescinden el contrato y hay contratos de 6 días, 12 días, otros de 2 meses, otros de 6 meses, pero bueno, una estabilidad muy grande cuando yo además pues estoy creando una familia. Entonces voy desarrollando en paralelo mi actividad privada. Yo en el hospital llegué a montar una consulta, una unidad de toxicidad cutánea por tratamientos oncológicos y linfoma cutáneo. Esa era un área que a mí me apasionaba, o sea, ayudar al paciente oncológico
con los efectos secundarios de la medicación, que es imprescindible esa medicación para intentar salvarle la vida y curar el cáncer, pero claro, puede dar algunos fármacos, sobre todo muchos efectos secundarios, y a mí me encantaba esa parte. Decía, oye, yo no le voy a salvar la vida porque eso lo hace el oncólogo si puede, pero podemos ayudar muchísimo a esta persona con unas uñas infectadas por la medicación a que corregir esa infección y que pueda caminar, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí mi actividad en el hospital me encantaba, pero claro, llega un momento en el que la vocación o no suple. Yo tenía una casa con 3 hijos en el que los ingresos dependían de mí y llegó un momento en que yo necesitaba desarrollar la medicina de otra manera, a mi manera, con una escucha más cercana, más activa. Y entonces decidí emprender en un momento en el que ahora la medicina, la dermatología privada está mucho más desarrollada, entre otras cosas, Claro. pues gracias a que gente como yo abrió camino. A la precariedad del sistema también, ¿no? Y entonces, bueno, pues de forma un poco inconsciente, pues menos mal, pues decidí abrir una consulta y lo que hice fue pues focalizarme mucho en un nicho y dirigirme pues a un nicho concreto, con unas necesidades muy concretas, que son la dermatología de aquel momento, pues fue muy novedoso y la realidad es que pues fue un éxito, pues fuimos creciendo muy rápido, lo hice con mi marido. Vamos a hablar ahora en detalle de todo el proyecto, pero es que no puedo evitar parar de lleno en una de las cosas que han pasado así un poco de refilón, que es que te han rescindido el contrato en todas tus bajas maternales. Ujú. Aquí han venido deportistas olímpicas y me han dicho lo mismo, pero un médico de la seguridad social, de la sanidad pública, que tenga que estar sometida a esta, ¿cómo decirlo?, discriminación, porque es discriminación, que te rescindan el contrato en esas condiciones. Ujú. O sea, a mí te lo iba a preguntar, pero es que directamente no me parece aceptable. ¿Cómo has vivido esto? ¿Es así para la mayoría de los médicos de España? O sea, ¿existe tal precariedad y estamos tan expuestos, o estáis tan expuestos como Mm. médicos? O sea, desde luego hace 13 años era así y no era yo la excepción para nada. Yo espero que algo haya mejorado, por lo menos en términos de maternidad. Tal vez, pero bueno, me consta, y creo que tú tienes algún Sí. familiar también cercano, que en muchos términos no ha mejorado el sistema de contratación y se sigue apelando a la vocación. Bueno, y la semana pasada hubo una huelga y una manifestación de todos de médicos en España, porque yo ya, bueno, no estoy tan enterada del tema porque ya dejé la seguridad social, pero bueno, de reivindicación de condiciones, pero están reivindicando condiciones mínimas. O sea, que es que no están diciendo, no, quiero ganar el doble. No, 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 no. Es que ni tan siquiera se habla de sueldos, se habla de que reconozcan las horas de guardia, por ejemplo, que las horas de guardia coticen. Coticen para O la sea, seguridad social. cosas absolutamente fundamentales. Y esa es la forma en la que o sea, nos podemos cargar porque es la seguridad social, porque si no cuidamos de la gente que nos cuida, pues ocurre lo que ha ocurrido conmigo, que me fui, Que perdemos que desarrollé otra opción y cuando esa opción empezó a coger fuerza, pues me tuve que marchar porque no me daba tiempo a desarrollarlo todo, ¿no? A pesar de las dificultades que hay en la Sí, emprendimiento en sí, este país. claro. Pero aún así me compensó. Y es una pena porque yo, como te digo, yo era muy feliz con mi trabajo en el hospital. Ganaba, yo como sueldo base ganaba 2.300 euros, que hombre, para la responsabilidad de un médico y para lo que un médico ha estudiado ¿Y cuántos es... años de experiencia? Porque cuando sales del MIR son 1100, 1200, Y sin entonces, guardias. efectivamente, y bueno, pues pero yo de verdad digo, no me fui por una cuestión No, no. meramente económica, sino porque, bueno, pues había ya ciertas circunstancias que es que no eran tolerables o sostenibles, o yo por lo menos no estaba dispuesta a ello. Y además, pues bueno, vengo de una familia mm, con cierto carácter de emprendedor pues ahí dije, bueno, pues vamos a intentarlo y Mm. generé pues toda una estrategia, ¿no? de emprendimiento, una estrategia de negocio que los médicos solemos tener poca estrategia de negocio Claro. y yo ahí pues con mi padre, etcétera, y bueno, me fue muy bien y me ha permitido disfrutar de mi profesión realmente porque yo disfruto mucho y creo que intento aportar
una máxima calidad profesional al ámbito al que me dedico, en este caso a través de la privada, que creo que también es muy importante. Es decir, porque, por ejemplo, en dermatología, la patología dermatológica es tan amplia, desde la más banal a la más grave, que la seguridad social no es capaz de abarcar toda esa patología. Y hay una parte de la patología que tiene que quedar fuera del sistema de la seguridad social para que realmente podamos abarcar por lo menos la parte más grave, ¿no? Entonces, pues yo creo que la privada descarga y apoya en ciertas patologías a la atención en la seguridad Clarísimamente. social, y es imprescindible, por lo menos en mi especialidad. Yo no hablo de otras que no las conozco, pero en mi especialidad, pero bueno, me consta que en otras también, porque yo soy usuaria de sanidad pública y privada. Claramente. Y Y es un buen complemento, ¿eh? De hecho, muchas veces la seguridad social se apoya en instalaciones privadas para poder desarrollar su mm, actividad y, por supuesto, en médicos también privados. Entonces, bueno, me hablas de que yo tengo casos muy cercanos de contratos de 2 meses. Tú me has dicho que estuviste 6, 12 días de contrato. ujú, En fin, ojalá algún día nos apliquemos en el sector público lo que se aplica al sector privado, ¿no? mm. Porque si ahora Cristina con su clínica Bueno, hiciera ese tipo de cosas, estabas en el trullo. efectivamente, y con razón. Quiero decir que es que Y eso con no se... razón. Y con razón, porque eso no se puede hacer, ¿no? Exacto. Pero estamos asistiendo, por otra parte, una mayor protección de los trabajadores. Hay medidas que a mí me parecen muy razonables, otras que no sé si afectan tanto a la productividad del país Mm. que pueden ser a medio o largo plazo contraproducentes, pero bueno, ahí ya Eso ya entramos eso. en temas ya más Sí. políticos tal, pero desde luego que el trabajador a todos los niveles tiene que tener una protección mínima, como es que no se le rescinda el contrato en la baja maternal para luego volver a contratarle, ojo, Claro. porque a Entiendo. mí me volvían a contratar, o sea, yo estaba tranquila en el sentido de que mi jefe me decía, Cristina, te volvemos a contratar, o sea, tú tranquila, yo cobraba del INS, pero él no cotizaba Mm. a IRPF, por ejemplo, no tenía los días de lactancia, no tenía derecho a los 10 días que da la Comunidad de Madrid a los empleados públicos, perdía todos esos derechos, pero a mí mi jefe me decía, tranquila, porque yo te voy a volver a contratar. Y así era. Yo no tenía Mm. miedo a perder el puesto de trabajo, Bueno, en ese sentido, pero menos mal, sí, vamos. menos mal. Mm. Mm, Pero bueno, le echaste valor mm, y montas la clínica de Guren. Y no solo la clínica de Guren, sino el método de Guren. ¿En ujú. qué consiste el método? Bueno, yo eso rápido ya focalicé un poco en acné, rosácea, también en el melasma, que son las patologías más frecuentes a Efectivamente. nivel Mm. dermatológico facial. Y entonces, a medida que fui avanzando, también me fui a Estados Unidos, volví a Estados Unidos para seguir formándome y, bueno, pues introduje muchos cambios en la forma de entender y abordar estas patologías hasta que me di cuenta que digo, bueno, necesito reunir toda esta forma de entender y de Mm. abordar y crear un método, ¿no? Y ahí creé el método de Guren, que son siglas, o sea, es Ujú. un acrónimo, ¿no? Se dice. Sí. Es un acrónimo y lo que intentamos, o sea, lo que intenta transmitir es que eh, al final el acné y la rosácea tenemos que entenderlas como enfermedades sistémicas, o sea, no son enfermedades meramente cutáneas, no son enfermedades que simplemente afectan a la piel, se ven Mm. fundamentalmente en la piel, porque la piel es un órgano externo, pero son enfermedades sistémicas en las que hay una inflamación sistémica de bajo grado, hay una influencia de la microbiota intestinal y hay que abordarlo teniendo en cuenta toda esa complejidad de la patología. Realmente, vamos, la práctica dermatológica a nivel médico requiere muchísimo y creo que es de las más completas, de Yo donde... siempre digo que somos o debemos actuar como médicos externistas, ¿no? Está Mm. el médico internista, Claro. pues los dermatólogos, para mí lo bonito de la dermatología es esa medicina externista. Yo cuando Mm. trato un acné tengo que mirar todo el componente hormonal, el componente digestivo, el componente metabólico y jugar con todo eso, el componente emocional también, Pero y jugar con todo eso para establecer una estrategia. Y bueno, pues a mí me encanta. ¿Mm? la verdad es que es súper completo y yo que no soy médico me genera muchísima inquietud porque eso que tú has dicho, o sea, al final las hormonas son capaces de trastornarlo todo o de ordenarlo todo, la Mm, microbiota, ni el eje intestino-cerebro-piel, eso es. ¿no? Vamos a entrar ahora de lleno en cada una de ellas, empezando por lo general. ¿Qué tipos Ujú. de pieles tenemos, ¿no? Porque está la grasa, no lo sé.
Cuéntame cuáles son. A ver, cuando hablamos de tipo de piel, claro, podemos simplificar mucho. Creo que fue una marca cosmética. Ahora, si digo un nombre, igual me equivoco, así que no lo digo, pero fue una marca cosmética la que en el siglo XX estableció en sus cosméticos una clasificación de piel normal, seca o grasa, ¿no? Para que el consumidor a pie de lineal pudiera elegir. Pero claro, esa es una forma muy simplista de una clasificación de piel. No podemos clasificar la piel que es piel normal. O sea, lo más habitual, pues si es lo más habitual, es grasa, porque la mayor parte de pieles son grasas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí podemos es clasificar la piel atendiendo a diferentes parámetros. Si atendemos al parámetro de grasa, efectivamente tendremos una piel con exceso de grasa o sin exceso de grasa. Si atendemos a la hidratación, tendremos una piel normalmente hidratada o una piel deshidratada. Cuando utilizamos el término seco es muy confuso, porque normalmente seco lo hacemos como opuesto a grasa. Exacto. Pero en el término ordinario de la vida diaria, seco es sin agua, que no tiene agua. Entonces, Sí. claro, ahí confundimos seco, deshidratado. Entonces, a mí me gusta hablar de piel hidratada o deshidratada, de piel grasa, o si con un exceso de grasa o sin un exceso de grasa. Luego está el grosor, está el color, que depende de la actividad de los melanocitos, y un poco lo que es la flexibilidad, o sea, la laxitud o no laxitud de la piel. Entonces, atendiendo a esos 5 parámetros, grasa, hidratación, grosor de la piel, puede ser más o menos fina, gruesa, color y laxitud, pues ahí haríamos una clasificación muy completa. Bueno, lo que está claro es que con este nivel de complejidad lo importante es personalizar, ¿no? Aquí no existe el producto para todos Eso es. ni Aún la recomendación así, para no todos. está mal que los productos cosméticos simplifiquen y lo que intentan es, oye, ¿este Mm, producto para qué es? Le doy una indicación y un rango de edad incluso, ¿no? Hay sí. productos que se sitúan en rango de edad y un tipo de piel. Simplemente entender que eso no está mal. No digo que esté mal, porque el producto lo que intenta es eso, orientar al consumidor a poder elegirlo. Otra cosa es que sea un producto de tratamiento, o sea, es decir, que te va a prescribir el médico. Bueno, pues ahí ya el médico va a saber, no te tiene que orientar tanto, el médico ya va a elegir por ti. Pero los productos, sobre todo de gran consumo, que podemos encontrar pues ahí el consumidor Se tiene que estar un poco simplifica. Vale. orientado y por eso esa simplificación. Entonces, no es que está mal, simplemente hay que entender que es una simplificación, que la Vale. realidad es más compleja. De acuerdo. Y uno nace con una piel por su genética y mantiene esa piel para siempre O sea, hay o ciertas puede... características que sí, por ejemplo, el grosor es una Vale. característica que va a estar un poco innata desde... Mm, pero hay otras que van a cambiar también y van a hacerlo mucho en función, o sea, del exposoma, ¿no? De influencias de la dieta, de la contaminación, mm. eh, ¿Hormonales? O, hormonales o sea, también. al final no sé si embarazada tienes la misma piel que Claro, no. no, efectivamente, Vale. hay muchos cambios. Y entonces, em, todos esos factores van a determinar que la piel tenga un estado u otro, con lo cual de nacimiento no vamos a poder decir exactamente cómo va a ser esa piel. Vale. O, o a un adolescente le vas a poder ver cierta tendencia, pero sus hábitos de vida y hábitos de exposición van a determinar muchísimos avances en un sentido u otro de la piel. Fenomenal. Y a nivel de patologías, hablamos de el acné, la rosácea y el melasma, porque Ujú. son por volumen las más habituales. Mm. ¿Hay alguna otra? A nivel facial, esas son las más habituales, pero patologías muy frecuentes a nivel dermatológico, vamos a decir, pues son la psoriasis, la dermatitis atópica, que también, al igual que el acné y la rosácea, ahora entramos, pero tienen una influencia del eje intestino-piel. Eh, Patología del pelo, que también forma Mm, parte de la dermatología. eh, pues, eh, pues todos esos son mm. muy frecuentes y muy habituales. También la patología autoinmune, que cada vez vemos más y también tiene una influencia del eje enterocutáneo. O sea que en Mm. muchas de las patologías, aunque tengan un componente genético, va a haber una influencia de otros hábitos y factores de ese exposoma, ¿no? De esos factores a los que nos exponemos a lo largo de la vida.
Decíamos que en Clínica Eguren sois especialista en acné y rosácea, así que si te parece, por acotar un poquito la Ujú, conversación, vamos a entrar un poco de lleno en cada una de ellas. Si me puedes explicar un poco, bueno, el acné lo sabemos todos, ¿no? Al final son los granitos que te salen en la cara. ujú. Eh, ¿A qué se debe esto? Si tuviéramos que explicar por qué salen, hablábamos de lo que está detrás de ellos. Si podemos entrar un poquito ahí en la Claro. O justificación. sea, primero, el acné y la rosácea son una misma patología, son estadios evolutivos de una misma enfermedad. Es muy frecuente que pacientes que empiezan con rosácea en la adolescencia se les trata, puede más o menos controlarse o no, y en un momento dado puedan llegar a desarrollar rosácea. En ambos casos, a nivel cutáneo, tenemos una hiperfunción, un exceso de función o de producción de grasa en la piel, ¿de acuerdo? La clave está en la grasa ¿Vale? de la piel. Lo que diferencia la piel de la cara de la piel del resto del cuerpo, hay varias diferencias, el grosor, la exposición al sol, la cara está más expuesta, pero la principal diferencia y que justifica que evolucionen de forma diferente y que envejezcan y enfermen de forma diferente la cara que el cuerpo es la grasa. En la cara tenemos más grasa que en el resto de la superficie corporal. Y eso va a determinar la aparición, por ejemplo, de patologías como el acné y la rosácea. La grasa es un poquito diferente en el acné que en la rosácea y por eso, esa es por lo que en el acné aparecen como granos más sueltos, que pueden ser más o menos profundos. En cambio, en la rosácea la inflamación es más difusa y hay una rojez más difusa. Y eso es por las características de la composición de la grasa. No solo hay más grasa, sino que la calidad de esa grasa también cambia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cambia por cuestión hormonal. En el acné hay una influencia hormonal mayor. Por eso el acné lo solemos ver aparecer en adolescentes, porque ahí es cuando empieza su desarrollo hormonal, hay un pico de hormonas androgénicas, que son hormonas masculinas, tanto en chicas como en chicos, Ujú. y el 85% de adolescentes tiene acné. Más o menos severo, no todos son severos, pero claro, es una edad muy, como decíamos antes, de desarrollo capital Es y complejo. hay muchas chicas y chicos, cuidado que también chicos con 4 granitos que no, pero están en un momento de desarrollo fundamental que esos 4 granos les impactan en su calidad, en su vida y en su desarrollo emocional, social, con los amigos, con querer salir, no querer salir, con Mm. tener que maquillarse, no, de forma, pues bueno, a veces dramática, ¿eh? Y en una etapa de desarrollo muy importante. Bueno, entonces tenemos ese componente de la grasa, pero como decía antes, está ese componente hormonal que desarrolla que la glándula de grasa empieza a funcionar también hay un componente metabólico y está el eje enterocutáneo. En ambos casos, tanto en el acné como en la rosácea, sabemos y ya tenemos evidencias, y yo, de hecho, ahora mismo estoy haciendo la tesis doctoral sobre ello, de la influencia del eje intestino-piel en patologías como el acné y la rosácea, y cómo modulando la microbiota intestinal podemos influir en un mejor desarrollo de estas patologías, como un abordaje, o sea, que decir, no como abordaje único, sino como integrándolo en el abordaje global. Qué interesante. Vamos a entrar un poco más adelante en ese eje intestino Ujú. y en tu tesis, si nos quieres contar un poco más. Em, entonces, ¿cuándo debemos empezar a cuidarnos la piel? Porque hemos dicho que en momentos de cambios hormonales drásticos, pues ya empezamos a tener esto, y creo que cuesta mucho entender cuándo necesitas un cuidado tópico y cuándo necesitas un cuidado interno, a nivel interno, Mm. ¿no? Desde dentro. A ver, normalmente pues cuando aparecen los primeros granitos, que normalmente son pues puntos negros, granitos sobre todo en la zona de pues a los 12, 13 años, ¿no? Ujú. En la zona de la nariz, la frente, pues ahí de inicio se puede empezar con un tratamiento tópico que muchas veces en la farmacia, que pues, suele ser el primer acceso, nos pueden dar una buena recomendación, y con un gel limpiador y una crema que vaya un poquito orientada a sebo regular puede ser suficiente. Yo suelo recomendar a las madres y padres ponérselo fácil al chaval, ¿no? Y dejarle el limpiador en la ducha, para que cuando se ducha se lave la cara y así no Si hay es tan más. importante para él que se lave la cara. Eso es, que no lo tenga que hacer antes o después, sino en la propia ducha, y así lo va a hacer casi seguro.
Pero llega un momento que el acné puede ir a más y ya el tratamiento tópico no va a ser suficiente, ¿no? Vale. Y es el momento de, bueno, pues ahí ya sí, acudir al dermatólogo y ver qué tratamientos se empiezan a establecer para controlarlo e intentar hacerlo, pues ahí ya podemos ver un poco cómo está el tema de la microbiota, utilizar algún probiótico específico, que ya tenemos preparados probióticos específicos para acné y para rosácea con estudios, que eso es lo que Claro. vimos trabajé en la tesis doctoral, y bueno, pues ir acompañando, ir adecuando el tratamiento para terminar de controlar. Y nosotros solemos decir que es muy importante la cicatriz, ¿no? Cuando ya al final la cicatriz es el fracaso del tratamiento a tiempo del acné. Cuidado, las cicatrices no se producen porque los chavales se toquen los granos. O sea, si te tocas y te explotas el grano y te dejas y indagas mucho en la piel, pues hombre, te puedes dejar señal. Pero la mayor parte de las cicatrices se forman porque por cómo es la inflamación. No tiene culpa Claro. ninguna No la es que persona. Porque parece que hay que intentar quitar culpabilidad, ¿no? a los pacientes. Entonces, lo que hay que ver es cuando la inflamación ya está evolucionando hasta tal punto que va a empezar a dejar cicatrices que luego son muy complicadas y muy latosas de quitar y requieren muchos tratamientos, y ahí acelerar o intensificar un poco la pauta para evitar la aparición de más cicatrices. Sobre todo acudir a la consulta a un profesional para pedir ayuda pues Eso antes es. de que vaya más, ¿no? Mm. En mi época no se hablaba de microbiota, yo soy del No. 94, no se hablaba de microbiota y cuando un chaval como yo tenía problemas de acné era o Rakutan o Dercutan. ¿Cuál es tu opinión de estos tratamientos? ¿Son necesarios? En algunos casos sí, ¿no? O Cuéntanos. sea, a ver, ha cambiado mucho la isotretinoína, que es el principio activo del Dercutan y del Roacutan. El Roacutan estaba en nuestra época, efectivamente, y el laboratorio que lo comercializaba salió de España y Mm, actualmente no se comercializa con ese nombre en España, pero es lo vale. mismo. Y lo que pasa es que en antaño se utilizaba de forma muy diferente. Se utilizaba en casos ya muy severos, muy avanzados y a dosis muy altas, ¿de acuerdo? Entonces, era un fármaco que a esas dosis daba muchos efectos A secundarios mí me de dolía la espalda, sequedad, los músculos. de mialgias, de tener que hacer controles analíticos de forma exhaustiva. Mm, Hoy en día, una de las cosas que ha cambiado el fármaco es la forma en la que lo utilizamos. vale. Y lo utilizamos generalmente antes, no esperamos a que el acné sea tan severo y lo hacemos a dosis mucho más bajas. Yo, para que te hagas una idea, es raro que supere la cuarta parte de la dosis que se utilizaba antaño, Ostras. ¿de acuerdo? La cuarta parte. Entonces, claro, eso marca totalmente la experiencia del paciente. O sea, el paciente, cuando toma una dosis mucho más baja, está muchísimo más cómodo y no lo pasa tan mal como lo pasaba antes. Lo que hace la isotretinoína es modular la actividad de la glándula de grasa, que como veíamos es el origen de la Claro. patología a nivel cutáneo, ¿no? Entonces, al hacer que esa glándula se haga más pequeña y produzca menos grasa, cambia nos ayuda muchísimo en el control de ese acné rosácea. Lógicamente, tiene que estar prescrito por un Por médico, no se supuesto. puede tomar a libre albedrío, y además es un fármaco que, bien utilizado, da muy buenos resultados y es muy seguro, pero, por ejemplo, es un fármaco teratogénico, es decir, que puede producir malformaciones si una Exacto, mujer se queda embarazada exacto. tomándolo. Entonces hay que tener precaución y hay que explicar muy bien todo al paciente, precaución de prescripción y de seguimiento, ¿no? Es un fármaco que requiere un seguimiento, ya no hacemos analíticas tan exhaustivas y tenemos muchos estudios que ya nos dicen que no hace falta tanta analítica, que no es un fármaco a esas dosis tan severo como Mm, creíamos antes. Pero aún así, bueno, pues tiene que tener lógicamente un seguimiento y una prescripción y claro, una claro. valoración médica. Qué bueno, qué interesante. Me gusta ver cómo evolucionamos. Mm. Hemos hablado de la grasa como principal actor. Las hormonas son el otro, vamos, que cuando están disparadas nos lo ponen complicado. La vitamina D es una hormona. Ujú. ¿Cuál es la influencia de la vitamina D en el acné? Sí que hemos Del visto, déficit o... efectivamente, hemos visto que los pacientes con acné y rosácea que tienen déficits de vitamina D evolucionan peor. Vale. Entonces, no es que
al final la vitamina D, como hormona que es, influye en muchísimos aspectos, pero también influye en el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está imbricado en la aparición del acné y la rosácea. Entonces, no es que el déficit de vitamina D produzca acné y rosácea, pero cuando un paciente con acné o rosácea tiene un déficit de vitamina D, va a evolucionar peor. Vale. Y si conseguimos suplementar o subir esos niveles de vitamina D, pues va a favorecer una mejor evolución de la patología. Y yo es algo que sí suelo tener en cuenta y bueno, pues llevar una correcta exposición solar, que yo soy de las que aboga que no es que no se pueda tomar el sol, cero sol, no, el sol tiene muchísimos beneficios, pero está claro que hay épocas que es difícil exponerse al sol porque vivimos en un país con estaciones. Si vives en el trópico, pues no tienes estaciones y probablemente te puedes exponer todo el año de forma un poquito más moderada, pero más constante. Y aquí, pues muchas veces se puede recurrir a la suplementación para no hacer picos de exposición muy altos en verano y luego bajarlos a cero, Claro. que es lo que solemos hacer, sino bueno, pues, o sea, instruir al paciente, oye, pues si te das un paseo y hace buen día, pues descúbrete los brazos, descúbrete las piernas, te va a dar algo de sol, pero además la suplementación pues puede ser un apoyo fundamental. Qué bueno. Hace no mucho leí que en España, por encima de 30 grados de latitud en invierno, no sintetizamos esa vitamina D que viene del sol. Entonces, en esos casos sí que, o sea, la mayoría de Claro, las ciudades de España, ni siquiera Cádiz, está por claro. debajo de esos grados. Y luego que hay veces pues que el día a día te es difícil en pleno enero. Bueno, pues ahí Claro. puede ser muy interesante. Y luego, pero luego puede haber una persona jubilada que esté todo el día en el Sí. campo y que efectivamente pues le llegue llegue a tomar el sol porque es la principal fuente de síntesis de vitamina D fuera de la suplementación. Por la dieta obtenemos muy poquito. Y yo sí estoy a favor de una correcta exposición solar y una correcta suplementación que puede ser de gran ayuda. Bien realizada, como siempre. Claro, como siempre, y personalizado y Ujú. viendo cada caso. Las marcas, es eso que hemos dicho que al final no es siempre culpa del paciente, que hay que quitar esa culpa, pero para todas esas personas que buscan esperanza, ¿se pueden eliminar una vez aparecen? Depende qué tipo de marcas. Hay marcas que son difíciles de eliminar al 100%, pero sí, pero siempre se pueden mejorar, ¿de Vale. acuerdo? Entonces, lo suyo es no llegar a esas marcas tan difíciles de quitar. Ujú. Cuando vemos aparecer esas marcas que ya son muy difíciles, darnos prisa y actuar Mm. cuanto antes, pero hay muchas marcas que sí se pueden mejorar, si no al 100%, yo tenía bastantes marcas y he conseguido mejorarlas en un Ujú. porcentaje muy Tanto. alto. Pues ya me las sigo viendo en determinadas luces, en la luz del ascensor, ¿no? Que es matadora esa luz. Eh, pero estoy mucho mejor, claro. Entonces sí, pero bueno, pero me ha costado lo mío, ¿eh? O Claro, por sea, supuesto. Tú ahí en pico y pala. sí. ¿Y es en ese tipo de casos cuando se utilizan láseres o también se pueden utilizar el tratamiento con láseres en otro tipo de Mm, casos? los láseres los utilizamos muchísimo para marcas, efectivamente, y para Mm. mejorar la textura, pero también el IPL, que no es exactamente un láser, pero se le parece Vale. mucho, nos puede ayudar a controlar el componente vascular, que en la rosácea suele estar bastante incrementado y es muy, muy Mm. interesante. Y hay casos en los que también lo podemos utilizar para reducir la inflamación. Simplemente el láser no suele ser primera línea de tratamiento Vale. para el acné y la rosácea, pero sí suele ser un gran apoyo en muchísimos casos y sobre todo a veces, por ejemplo, cuando una mujer que busca embarazo y tenemos restringidas otras opciones, pues ahí determinados láseres sí nos pueden pasar a una primera línea de Vale. tratamiento que de normal igual le hubiéramos dado X fármaco o X y Mm. no podemos, bueno, pues igual ahí es muy interesante utilizar un láser. Me está interesando mucho porque pues, en el día a día escucho conversaciones y dudas de este estilo y muchas veces echamos en falta pues, un canal como para consultarlas o una Ujú. cercanía con profesionales como tú, que hoy cuando me he metido en tu Instagram, no sé, todo mi Instagram te sigue, entonces Ah, sí, familiares, bueno. amigos, tal. No sé si tienes alguna forma en la que se pueda contactar contigo, si tienes, aparte de tu Instagram que ya es muy grande, ¿no? Y quizás es complicado por ahí, algún método de consulta alternativo.
Bueno, en Instagram tenéis los datos de mi consulta, pero yo soy consciente que no todo el mundo puede venir a la consulta o pacientes de la consulta que ya, pero Mm, quieren, bueno, pues seguir aprendiendo o mm, formas de cómo cuidarse la piel. Entonces, recientemente estoy lanzando una nueva comunidad vale, a la que es muy fácil, simplemente en Instagram me mandáis un mensaje directo que ponga familia y con eso os hacemos ya parte entran, vale. de esa comunidad y en la que yo intento pues aportar también mucho valor de una forma pues un poquito más cercana, más viendo como aún más mejor esas necesidades que cada Mm, uno tiene y bueno, es un proyecto muy bonito que estoy ahora joder. en ello. Qué chulo, pues me encanta, bueno, haberte preguntado porque muchas veces estamos todo el rato hablando de personalización, Mm, pues joder, tener ese espacio íntimo y, bueno, contigo para mm. poder compartir ese tipo Sí, de y lo información de que valor. pretendo también es que cada uno aprenda, ¿no? Un poco Claro. por lo menos ciertas cosas básicas, porque hay tanta información en Mm, las redes hoy en día que es muy difícil ver, bueno, ¿y a quién le creo? Si es que muchas veces dicen cosas contrarias el uno y el otro. Entonces, mm, bueno, pues lo que pretendo igual de forma un poco más cercana y sin depender tanto del algoritmo, mm, porque hay veces que dices algo, pero como no es tan llamativo, mm. muchas veces la falsedad o, es súper llamativa y se vuelve viral. Y la verdad es menos atractiva o No menos, gusta tanto, no ¿verdad? gusta tanto, no produce tanto shock y Sí. se queda en lo no viral. Entonces, a través de este tipo de comunidad y Mm, de grupos, pues pretendo pues hacer un poco de coherencia y hay cosas muy sencillas, pero muy fáciles, ¿no? Pues, y la palabra familia ¿por qué me tienen? Porque lo primero que hemos hecho es como, bueno, pues una información de cómo cuidar la piel de la familia. Y doy pues consejos sencillos, pero súper prácticos y que a la gente le está gustando mucho de, oye, diferentes, pues una madre de familia, por ejemplo, mm. padre de familia, ¿qué puede hacer con su hijo cuando es niño, cuando es adolescente, con ella misma, con su pareja, para ir cuidando esa piel? Y intento también adaptar, oye, doy recomendaciones eh, muy concretas a diferentes niveles de precio para que Claro. poder adaptarnos, ¿no? Y bueno, pues espero que Y guste mucho. flexible, ¿no? Sobre todo muy flexible. Sí, O eso sea, es. que eso es lo que puede buscar una madre de familia, un padre de familia que van a tope y todos vamos a tope hoy en día. Mm, Vamos a hablar de dermatología estética, ¿no? Hay dermatología orientada a curar patologías y luego, pues, a vernos más guapos, ¿no? Cada vez estamos más en eso. Cuéntame cómo ha evolucionado este área. Has dicho que al principio no estaba todo el tema de la estética tan desarrollado. ujú. ¿Cómo lo has visto desde fuera y ahora que estás desde dentro? A ver, yo la estética la entiendo como la continuación de la salud. Es Claro. decir, no puede haber estética sin salud. La estética que se intenta alcanzar obviando la salud es un desastre. Acaba en antiestético y acaba en peligroso. ¿Eh? Y los casos que vemos dramáticos en el caso más dramático, el fallecimiento, es porque se han obviado los caminos de la salud. Entonces, una piel saludable, una piel sana, es una piel bonita. Entonces, lo que hay que hacer es siempre pensar en la piel como el órgano que es, imbricado en el organismo, con todas las influencias del organismo, e intentar mejorar las funciones y la estructura de la piel Ujú. y de las capas debajo de la piel para mejorar su salud y, en consecuencia, su belleza. Cierto es, entonces yo suelo explicar al paciente que es un continuo del 0 al 10, ¿de acuerdo? Cuando un paciente viene con un brote de acné tal, pues igual está en el 3 y del 3 tenemos que ir pasando al 6 al 7 al 8 al 9 y cuando está en el 9 pues ya estamos en un campo en el que está muy avanzada la parte médica y entramos en el campo de la estética y ya es terminar de, oye, pues una mujer adulta que ha venido por acné, hemos controlado muy bien ese brote de acné y ella ya en un momento dado me dice, ya doctora, pero yo me veo muy bien, pero ¿y estas arrugas o estas? Pues por supuesto que podemos ir mejorando y ya entramos Claro. en esa parte un poquito más estética, pero ahí también nunca hay que olvidar la salud
y la medicina y entender qué está pasando, por qué están apareciendo esas arrugas, qué funciones y qué estructuras se están deteriorando para que aparezcan arrugas y no tratarlo como, pues una arruguita y pongo, no, recurrir siempre a la función, a la estructura del órgano y cómo yo voy a mejorar esa estructura y esas funciones para que ese componente estético termine también de mejorar. Me gusta mucho porque siempre buscamos el atajo, ¿no? Eso es. Y los atajos suelen funcionar mal. Cuando Sí. tú quieres reparar una estructura y funciones, no suele haber caminos muy rápidos. Cuando una mujer pues viene ya a sus 50 años, voy a poner una edad, y tiene pues, oye, no se ha tratado antes y quiere, y le digo, vamos a mejorar, pero dame año y medio. Claro que Dame sí, año y medio y un camino. Y claro, dentro de año y medio te vas a ver mucho mejor, súper natural, porque la belleza saludable es natural. exacto. Pero si tú dices, venga, a golpe de inyección voy a mejorar esto y voy a poner un antes y un después espectacular, igual el antes y el después es espectacular, pero al mes o al año estás espectacularmente mal, porque ha sido un atajo que eso no funciona. Tú no, hay que tener paciencia y a ver, que luego le digo, te pido año y medio, pero bueno, año y medio en tu vida va a ser muy poco y esto es una inversión para toda la vida, Claramente, ¿no? y sobre todo, pues sí, Y siempre pensar en la salud, siempre pensar en términos de salud, como en todo, como en el deporte, como a nivel metabólico, a nivel de peso. mm, Si tú pretendes perder 20 kilos en un mes, pues igual con ciertas dietas lo puedes hacer, pero eso ni es sostenible, vas a perder un montón de masa muscular, vas a empeorar tu metabolismo y a la larga es peor, no, porque no mm. estás buscando la salud, estás buscando el atajo. ¿No es como la salud y la ciencia muchas veces no está ligada con la viralidad? Porque no es lo que apetece oír, pero es la realidad. Y cuando uno quiere cuidarse y quiere apostar por su salud, pues si quieres cuidar tu piel, lo primero que tienes que cuidar es lo que tienes dentro, Efectivamente. porque si no, luego no lo vas a ver fuera. ¿Ha habido algún caso de alguna persona que te haya venido especialmente inflamada, con la microbiota totalmente desequilibrada y le has Mm. dicho, oye, pues no te puedo hacer estético, pues, primero tenemos que curar todo lo anterior? O sea, lo que le he explicado es, mira, en el momento, igual lo que tú vienes pidiendo no es lo que Mm, necesitas, mm, vamos a abordar primero esto, porque en el momento que lo abordemos, la parte estética va a ir detrás y ya te vas a ver mucho mejor. Y claro. luego, este tratamiento en concreto que tú me pides, lo haremos después, pero es que ya verás, si lo haces ahora no vas a obtener el resultado que tú estás buscando. Como ellas confían mucho en mí, pues normalmente me consigo que me hagan caso y hacemos ese camino más coherente. Y para esas niñas o personas adolescentes que todavía les queda muchísimo desarrollo Mm. hormonal y vital, y te piden pues, inyecciones o tratamientos estéticos, ¿cuál suele ser la recomendación adecuada? ¿Conviene hacerse ese tipo de intervenciones o tratamientos tan invasivos desde jóvenes o cómo lo afrontas tú? A ¿Cuál es mí tu me viene muy filosofía? poco, Vale. porque normalmente un paciente llama a otro paciente, ¿no? Entonces, yo trato pacientes, o sea, o tengo una línea, un criterio de tratamiento estético mm, conservador, natural. Yo misma Sí. eh, me trato estéticamente y utilizo láseres, tratamientos inyectables. Y entonces, pues la paciente, cuando se lo digo, ay, pues pues a mí me parece que yo tengo 44 años, pero oye, tu estética es coherente y yo quiero, pues se siente, confía en mí. Entonces no me suelen venir niñas Vale. para ponerse unos labios, tal, Mm, es raro. Aún así, si me vienen, pues yo les explico, digo, mira, esto de verdad que te vas a arrepentir. Y yo no voy a ser partícipe de un tratamiento que no tiene coherencia. Si tiene coherencia, podemos acceder a él. A mí sí me ha venido una niña de 17 años que era modelo y que tenía una ojera hundida muy marcada y que ella quería tratarse la ojera y yo lo vi coherente y vale. lo vi razonable, le traté la ojera, la madre confió mucho en mí y verdaderamente mejoró muchísimo. Y ella se dedica a la estética, es modelo, tenía una carrera como Claramente. modelo por delante y siguió con ella. Entonces, un tratamiento estético hecho puede ser muy beneficioso. ¿Por qué le vamos a negar? Porque tiene 17 años, pero si tiene criterio e Claro. indicación, se le puede hacer. Otra cosa es eso, no, me lo hago por moda, me quiero ver el labio más grueso. Cuidado, este tipo de modas pueden ser antisaludables. Y de nuevo, ¿no? La salud y la coherencia. Entonces yo normalmente, eso, no me vienen muchas, pero cuando me vienen,
no han dado con el sitio adecuado porque yo no se lo voy a hacer. Desgraciadamente sé que probablemente vayan a otro sitio y se lo hagan. Esa es la Entonces, putada. Y por eso te quería preguntar por... Esto es un melonazo. Si quieres expresarte fenomenal y si no, no. El intrusismo laboral. ujú. ¿Crees que hay demasiados médicos no dermatólogos que se están metiendo en este mundo y que están opinando sobre tratamientos faciales, incluso pinchando y demás, cuando no deberían O sea, o no? yo creo que, primero, hay muchos profesionales que se dedican al cuidado y a la belleza de la Mm, piel. Cada uno tiene su lugar. vale. Y lo más peligroso, en mi opinión, es intentar simular lo que no eres. Es decir, médico o no médico, Vale. experto en la piel. Oye, o con máster en dermatología. Cuidado, porque alguien puede pensar que máster en dermatología es dermatólogo y eso no es dermatólogo. El dermatólogo es el que ha estudiado la carrera de medicina, se ha presentado al MIR, ha Mm, sacado la un especialidad. número suficiente Sí. y tiene la especialidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí un paciente puede estar pensando que va a un dermatólogo cuando no va a un Mm, dermatólogo y está yendo a un médico que no es dermatólogo y se anuncia como tal de forma confusa o que ni es médico, ¿no? Entonces, dentro de lo cual yo me apoyo en otros profesionales. perfecto. Yo en mi clínica tengo un auxiliar esteticista que hace tratamientos que me complementan y trabajamos en conjunto. El farmacéutico es otro profesional muy importante que da consejo farmacéutico, que tiene que entender lo que el dermatólogo está haciendo. Entonces, ahí hay muchos profesionales que trabajan al unísono, Mm, no en contra, sino al unísono. Pero, pero lo que yo estoy en contra es de que haya gente que efectivamente se publicite como sí. dermatólogo Publicidad engañosa. engañosamente, ¿no? Experto en dermatología, máster en Mm, dermatología, eso el paciente no sabe distinguir claro. y piensa que es dermatólogo Sí, cuando no. ahí está el paciente en riesgo, ¿no? Porque puede estar Mm. equivocado, ¿no? De forma muy general, el dermatólogo te va a decir que es dermatólogo, punto. Ya está. No, no te va a decir tengo, no, no, te va a decir soy dermatólogo, porque solo lo puede decir él, ¿no? Pero me gusta que, bueno, siempre hay una sinergia, ¿no? Entre profesionales, tú puedes derivar a unos o a otros en función de lo que Ujú, corresponda. Y sí. eso está muy bien. Vamos a hablar también de mitos, ¿no? Ujú, Todo el mundo sabe algo, una moda, en su día era incluso pasta de dientes para los granos, para ujú. que se sequen. ¿Hay algún mito peligroso que quieras desmentir? A ver, pues por ejemplo el sol y el acné, el sol, o sea, sí seca los granos Vale. pero porque ejerce una acción un poquito inmunosupresora en la piel, Mm, baja la actividad del sistema inmunológico a nivel cutáneo y entonces baja la inflamación, pero engruesa la capa córnea. Entonces, al engrosar, que es la capa más superficial de la piel, al engrosar esa capa córnea, cuando ya cesa la exposición al sol, puede haber un rebrote claro. importante. Entonces, o sea, ¿el sol mejora los granos? Pues es un mito y verdad a la vez, Mm, pero hay que tener mucho cuidado porque sí que hay gente, o yo por lo menos de más cría, sí que a veces me exponía un poco al sol para mejorar. No, no, sí, bueno, mejoraba algo, pero luego claro. me hacía un efecto rebrote importante y eso a mí no me lo explicaron en su momento, ¿no? Ah, Otra, que siempre ha habido mucha confusión. La dieta influye. Lo que pasa es que no es un alimento concreto, no es el chocolate bien o mal, el esto bien, es el conjunto, el conjunto de la pauta dietética que se está llevando, ¿no? Pero sabemos que dietas ricas en ultraprocesados, en alimentos, en grasas saturadas, en ácidos, en hidratos de claro. carbono de rápida absorción, muy ricas en eso, pues empeoran el acné y la rosácea y empeoran todo, porque empeoran la microbiota y empeoran Sí. el metabolismo en su conjunto. Y luego, por último, pues la suplementación. No se puede tratar un acné solo a base de suplementación, pero la suplementación, en mi opinión, es una herramienta muy útil, correctamente Utilizada. utilizada, que nos puede ayudar a disminuir dosis de fármacos, a cubrir necesidades cuando no podemos utilizar esos fármacos. Ujú. Eh, O la vitamina D, por la ejemplo. vitamina D, el omega 3, Mm, el zinc. eh, Hay muchos y cada vez tenemos más evidencias. Yo creo que hoy o mañana publico un Reels donde digo, bien, o sea, pero tampoco ni es Lourdes ni suple todo. O sea, exacto, la tampoco es el suplementación atajo, o no sea, es eso es. mm, Lo que no se puede utilizar la suplementación es como
atajo, como fatal, no me tomo la medicación y me tomo esta pastilla que creo que me va, que es natural y me va. No, lo estás utilizando mal. No way. Pero si se utilizan las estrategias de suplementación Exacto. combinadas con correctos hábitos de vida, con alimentación, o sea, con medicación y procedimientos, es fantástica. Y yo en los últimos años sí que me he formado mucho y utilizo muchísimo más la estrategia de suplementación. Qué bueno, pero entendida como un apoyo y pautada y Eso es. prescrita como por una profesional médica o farmacéutica, etcétera. Eh, yo hay otro mito que he escuchado durante muchísimo tiempo que es que todos los días es bueno utilizar crema de sol. Ujú. Entonces, mi pregunta es, un 20 de diciembre que voy a la oficina y está nublado y está lloviendo, ¿ese día también tengo que utilizarla? ¿Por qué se dice esto? A ver, hay que tener en cuenta que cuando hace 25 años, 30 años, es que no se ponía crema de sol ni el tato Mm, y había muchos problemas derivados de exposiciones excesivas al sol. Entonces ahí se empezó con una un poco campaña de divulgación, de concienciación de utiliza factor de protección solar todos los días, porque las campañas de concienciación en salud tienen que ser muy sencillas. ya. No fumar, no, o sea, si tú empiezas a poner matices, Los lunes, los miércoles y los o viernes sea, ya pues ya no. no funciona, ¿no? Ya. Entonces, esa campaña yo creo que en cierta medida ha calado, pero sí tiene matices. Yo un 20 de diciembre que esté nublado y que estés en Madrid, pues no creo que haga falta protección Claro. solar. Yo utilizo un maquillaje que es un fotomaquillaje, ya llevo la protección solar, pero ni me la repongo, Ya. ni si me voy a quedar en casa y no me voy a maquillar, no me pongo ningún fotoprotector solar y a mis niños Claro. tampoco se lo pongo. Entonces, creo que luego hay que matizar, ¿no? Y desde luego no me estoy reponiendo cada 2 horas me la repongo si estoy perdiendo este protector solar y sigo expuesta al sol, pues en la playa Exacto. o en situaciones que siga la exposición y ese factor de protección solar está disminuyendo. Entonces, creo que hay que entender de dónde Mm. viene de intentar concienciar, pero una vez se ha concienciado, luego hay que ajustarlo a, Claro. a la coherencia. Y Ahora, efectivamente o sea, ahora lo entiendo porque es para generar un hábito. es para Claro. generar un hábito. Vale. Generado ese hábito, hay que matizar. Claro, ya puedes meter el criterio Pues porque igual ya no lo es lo mismo tienes. Claro, Canarias claro. que Bilbao. Entonces, en Bilbao, pues no hace Ojalá falta. tuviéramos Tampoco ese es lo problema en mismo Bilbao. que tengas manchas y que empeoren a la mínima Mm, que te expones al sol, porque todavía estás en edad fértil y mm, con mujer con mucho estrógeno y que mm. le empeoran las manchas rápidamente, que no tengas manchas y que Claro, entonces, y luego, en todo caso de proteger, pues yo protegería la cara, pero claro, no protegería otras zonas corporales, claro. que no sea en verano, para que efectivamente pues algo te llegue a dar en brazos, en piernas, Mm. etcétera. Has dicho una palabra que son manchas, entonces te tengo que preguntar por las Sí, manchas. Creo que es de lo que más preocupa a las mujeres y a los hombres en la cara. Eh, ¿Hay solución para las manchas? No sé si tienes algún tip para identificar manchas peligrosas. a ver, tenemos efectivamente manchas, pues las manchas más frecuentes son el melasma, que es lo que llamamos el paño de la embarazada, no solo aparece embarazada, pero es Claro. una época muy frecuente de aparición, pues que suelen aparecer en la frente, una mancha como extensa en la frente, en Mm, las mejillas, en el labio superior, que molesta mucho porque sí. parece bigote. Mm, Luego están los léntigos solares, que léntigo viene del latín lentigo, que significa lenteja, ¿no? Y son como manchas circulares, vale. más o menos grandes, a veces del tamaño de una lenteja, a veces de un garbanzo, pero bueno, que marroncitas también y que aparecen fundamentalmente por el sol. Hay que tener cuidado porque este segundo tipo de manchas, los léntigos, se pueden a veces confundir con léntigos malignos, por ejemplo, que son ya un tipo de lesión maligna o léntigo maligno melanoma, que es un tipo de melanoma, ¿no? Vale. Entonces, hay ciertas manchas que pueden llegar pues que son malignas. Entonces, Malignizarse, sí. lo más importante ante una mancha, sobre todo ante este tipo de manchas como pues pecas o Mm, así como lentejas grandes, es antes de quitar o antes de quemar o antes de saber qué es, ¿de mm, acuerdo? Porque sí que recibimos de forma, mira, últimamente menos, pero yo durante una época recibí lesiones malignas tratadas por no médicos o médicos no dermatólogos
pues achicharradas con un láser y luego esa lesión vuelve a aparecer y es que se podía tratar de esa manera. Se está tratando un melanoma o un vaso celular a base de láser y claro, aquello reaparece y al reaparecer ya no distingues los bordes, ya es una cirugía mucho más compleja y algo que es relativamente sencillo, que es extirpar, pues se complica mucho más con cirugías mucho más complejas porque no se ha tratado Porque correctamente, se ha ¿no? hecho una Y negligencia de manual. Relieve. ¿Puede ser uno de los indicadores de malignidad o no? A ver, nosotros establecemos la regla del A, B, C, D, E. A de lesión asimétrica, Vale. B de bordes irregulares, C de color irregular, D de diámetro mayor de 6 milímetros y E de evolución cambiante. Entonces, una lesión que cumpla eso no es mala, sino que es una lesión que hay que mirar. Vale. Que hay que ir al dermatólogo y decir, oye, yo noto que está cambiado, que tiene relieve, noto que esta es asimétrica. Luego es que puede que no sea un nebus, Vale. no, una lesión, puede que sea una queratosis seborreica, que es una lesión totalmente benigna, que muchas veces es irregular, se sobreleva, pero no tiene ninguna importancia. Entonces, muchísimas de las lesiones que cumplen ese ABCDE van a ser benignas, pero hay que consultar, porque sí que alguna vez te vienen y gracias a eso detectas el melanoma. Yo he tenido pacientes, me acuerdo un rumano que vino a mi consulta 60 y me dijo, tengo un melanoma. Y digo, bueno, ya será menos. Y me dice, porque lo he visto en la tele, se levantó y era un melanoma, clarísimo además. Y gracias a que había visto esa regla del ABCDE en televisión, en el programa Ana Rosa creo que era, o sea, una cosa así divulgativa muy de gran masa y sencilla, vino y le detectamos el melanoma a tiempo. Entonces, pero muchas de las lesiones que se van a... No, hay que consultarlo sin alarmarse y ver qué es. Y entender que si eres de un fototipo más clarito, pues vas a tener más posibilidades, ¿no? Sobre todo si has sufrido quemaduras de forma frecuente. Exacto. Sí. Bueno, llevamos más de una hora de episodio. Acabo de mirar el temporizador y, joder, o sea, me ha pasado como un suspiro porque ha sido súper interesante, Cristina. Último, cerramos con tu libro. Antes lo has hablado un poquito. Hablas del acné y la rosácea, explicado tanto para pacientes como para profesionales. Eso es. ¿Cómo se consigue esto? Y si nos puedes contar un poquito el libro sin destripar. Sí, a ver, el libro pretende ser un viaje de esperanza para el paciente. En realidad el libro está dirigido a pacientes, lo pueden leer profesionales porque van a aprender y de hecho lo han comprado muchísimos profesionales, sobre todo farmacéuticos, esteticistas, pues he dicho que es importante colaborar con ellos, pero el libro realmente está dirigido al paciente que quiera entender y pretende dar un viaje de esperanza. Entonces hay dos personajes, que es la doctora E, de la doctora Eguren, y la señorita P, la señorita paciente. Y juntas van a hacer un viaje de intentar comprender qué es lo que está ocurriendo en el acné y en la rosácea y de pasar de esos testimonios terribles del inicio del libro a el libro cierra con otros testimonios reales de cómo pacientes reales, tras tratar su acné y su rosácea, cómo ha mejorado su calidad de vida. Entonces, es ese viaje de comprensión de cómo podemos entender y abordar esas patologías para pasar de un testimonio a otro y ese viaje lo hacemos juntas. Oh, pues qué bonito. Pues si es para pacientes, yo creo que, bueno, animaros además es un libro que, bueno, a mí lo autoedité, pero me contactó una editorial muy importante para publicarlo. Y yo le dije, mira, es que el libro ya lo tengo escrito, pero no accedía a publicarlo en tapa dura, a todo color, porque resultaba mucho más caro. Claro. Yo dije, es que yo no quiero hacer dinero con el libro. Pero el libro tiene que ir en tapa dura, a todo color, yo he intentado, o sea, he invertido mucho en el libro, en las calidades del libro, para que realmente sea esa experiencia bonita de esperanza y que resulte un libro agradable de leer, ¿no? Y dices, porque el acné y la rosácea no son agradables, o sea, son patologías desagradables pero que se transforme en una experiencia, pues, agradable. Bueno, pues entiendo que estará en Amazon como todos los libros tuve muchos problemas con Amazon, entonces está la versión librería? Online, pero si no, en la página web de la clínica, en Clínica de Eguren, lo encuentran, ahí está, lo podéis encontrar y
y Perfecto. todavía hay ejemplares. Igual tengo que sacar ahora una segunda edición porque sea, pero Bueno, bueno, pues lo bendito haré. problema. Sí, 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 bendito problema. Bueno, Cristina, dame la Muy mano. bien, Gracias de verdad por haber igualmente un estado este placer. rato con nosotros. Cierro con una pregunta. ¿A qué invitado o invitada te gustaría ver en próximos episodios del podcast de Colabs? ¿Alguien que te Ay, haya pues inspirado? ¿Alguien que te haya...? sí, pues todo lo que es la neuro, o sea, la relación del cerebro, el Mm, intestino, ¿no? Porque creo que ese eje sí. intestino-cerebro acarrea muchas consecuencias en todo Mm, el organismo, pues podría ser muy interesante. vale. ¿No ¿Tienes algún nombre, alguna persona...? Castellanos, ¿se apellida? Noemí, no sé si se llama Noemí. Ah, no, eh, sí, no, a mí. Noemí Castellanos, Sí, que hace poco justo. además vino a un congreso de dermatología, pero no pude, Qué porque bueno. yo hablaba en paralelo. Nazaret Castellanos. Nazaret Noemí me Castellanos. lo he inventado yo. Exacto. Sí, sí, te he Y entendido perfectamente. sí, Sí, pues me la perdí porque yo tenía que hablar en paralelo en el congreso, claro. y aunque le sigo y le oigo, pero bueno, pues podría estar muy Venga, bien. pues Nazaret, estás invitadísima Muy al bien. podcast de Cobo. Y a ti, Cristina, gracias de verdad por este ratazo que nos has dedicado. Creo que ha sido súper enriquecedor, Un súper placer. agradable y súper entrañable. Así que nada, agradecerte y a todos los demás. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Cobo Labs. Muchas gracias por estar ahí. Chao.